Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Escucharon en la presentación, 16 años de casado, padre de 2 hijos, David de 4 y Pablo de 2. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué David tiene 4 años y Pablo tiene apenas 2 si llevan 16 años de casados? Pues parte del desarrollo de nuestra vida fue precisamente ese, empezar un proceso de convivir juntos, solitos, tratando de estudiar, de prepararnos en nuestras carreras. Yo en la teología, mi esposa en contaduría pública, y después de eso ya poder pensar en una familia, en los chiquitines. Son 2 monos preciosos, y no exagero, son espectaculares, así igualitos como el papá, con una cabellera, en serio, créanme, tienen una cabellera así toda. Yo también tenía pelo en algún momento de la vida. Lo curioso es que el pelo se me cayó, precisamente, o se me empezó a caer precisamente hace 16 años, después de que me casé. Y esto es muy interesante, saben que cuando comenzamos el proceso prematrimonial, mi esposa y yo, en ese tiempo mi prometida, el inicio del proceso prematrimonial fue algo muy extraño. En la primera charla nos sentamos con el pastor que nos acompañó en ese proceso y la primera pregunta que nos sacó a relucir fue si en algún momento, y nos hace la pregunta y nos manda para la casa, dice, yo les voy a hacer la pregunta y ustedes váyanse para su casa, piénsenla y en un mes volvemos a conversar. Nosotros nos fuimos con la pregunta y la pregunta era si había algún motivo, antes de decir sí, antes de casarnos, si existía algún motivo por el cual nosotros en algún momento quisiéramos divorciarnos. La pregunta honestamente a mí me incomodó, porque yo me fui pensando, si vamos a hablar de prematrimonial, estamos hablando de las mieles del matrimonio, del enamoramiento, de todo lo que tiene que ver con la cercanía y todo lo demás, y este tipo porque va a salir con el cuento de que si nos vamos a divorciar. Yo no pienso divorciarme, eso fue lo que pensé. Entonces, de una manera muy evangélica, cuando nos volvimos a encontrar, un mes después aproximadamente, la respuesta de los dos fue toda así efusiva, nosotros no, porque vamos a hablar de divorcio, ¿cierto? Y empieza el pastor a presentar toda una serie, un marco de desafíos que se presentan dentro del matrimonio, y en esos desafíos empezamos a darnos cuenta que la cosa no era tan sencilla, que sí podían existir realidades o situaciones en las que nosotros en algún momento podríamos pensar en tomar la decisión de decirle al otro, hasta aquí llegamos. Y esa pregunta que el pastor nos hizo hace 16 años, hace mucho más tiempo, hace 17 años, antes de casarnos, ha estado en mi mente durante todo este tiempo. El divorcio es quizá una de las tragedias del ser humano, de la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Quiero leer unas estadísticas del divorcio en Colombia y a partir de eso poder más o menos entender cómo es la cosa. Esto lo presenta Portafolio. Dice, en Colombia, este es el título del artículo, dice, en Colombia, ¿nos casamos o nos divorciamos más? En los últimos 7 años se han realizado 438.400 uniones civiles. Dice así, en 2018, a más parejas se les acabó el amor. El año pasado, 23.422 más decidieron dar por terminadas sus uniones, un 2% más que en 2017, cuando esa cifra llegó a 23.053. Las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro muestran un panorama poco alentador frente al concepto de para toda la vida. En promedio, 64 uniones se disolvieron diariamente el año pasado y agosto, curiosamente, con 77 divorcios al día, fue el mes donde más decisiones de ese tipo se concretaron. Por departamentos, Cundinamarca,
6.307, Valle 3.961, Antioquia sería el tercero, 2.765 y bueno, siguen otros más. A esa cifra se suma una reducción gradual de los matrimonios civiles, pues entre el 2012 y el 2016 las uniones cayeron en 6.358 y durante esos 5 años se registraron 65.194 en promedio. Cuando uno piensa en esas cifras, en las cifras tanto del divorcio como del matrimonio, uno dice, estamos graves. Ahora, uno dice, bueno, eso es con relación al matrimonio civil. ¿Y qué de la iglesia? El otro día, antes de llegar a la iglesia a donde ahorita estamos sirviendo, iba conversando con una pareja de amigos que habían pasado por otra congregación. Y venían conversando ellos dos en la parte de atrás del vehículo, contando que en la iglesia o de la iglesia donde ellos venían, varias de las parejas que ellos habían conocido, que habían sido referentes para ellos al momento de tomar la decisión de casarse, hoy estaban divorciadas. Estaban hablando de alrededor de entre 7 y 8 parejas de un grupo de aproximadamente unas 10 u 11 parejas. Entonces nos damos cuenta que el flagelo del divorcio no solamente es un tema del ámbito secular, sino de una realidad de la vida de la iglesia. Y esa pregunta a nosotros nos tiene que seguir calando y dando duro en la cabeza. Hay un texto con el cual yo quiero en esta noche poder por lo menos reflexionar en lo que el Señor, en lo que Dios ha presentado con relación al tema del matrimonio y del divorcio. Mateo capítulo 19, y voy a hacer una lectura de una versión, esta es Reina Valera Andrés Giraldo, ¿sí? Es una Reina Valera actualizada, pero yo le hago unos cambios en la lectura generalmente. Entonces, si usted dice, es diferente, pues sí, es un poco distinta. Dice así: aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y se fue a las fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes le siguieron y los sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarlo, diciendo, miren la pregunta que le hacen a Jesús. Versículo 4 del capítulo 19 de Mateo. Versículo 3. ¿Es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón? Esa es la pregunta. Y él le respondió diciendo, no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer. Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes conocen el resto del texto y la respuesta de los discípulos al final en el versículo 10. Pero lo interesante de esta discusión que se presenta es lo que está sucediendo en el entorno. La pregunta no está en el aire, la pregunta tiene un trasfondo, es una pregunta teológica, es una pregunta con un condicionamiento teológico. Hay líneas de interpretación de la Escritura que están definiendo la realidad del divorcio en Israel desde la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 24 ya decía, o ahí Moisés permitió que los israelitas se divorciaran, realmente le entregaran una carta de repudio a sus esposas cuando encontraban en ellas algo indigno. Entonces, al parecer, en los tiempos de Jesús, la discusión se había, como cosa rara entre los intérpretes de la ley, la discusión se había tornado en qué era lo que podía provocar el que se diera esa carta de repudio. Si Moisés lo habilitó, lo que necesitamos definir acá es qué es una cosa grave o cuál sería una razón lógica para que el hombre le diera carta de repudio a su mujer. Esa discusión había llevado a que existieran por lo menos dos líneas. Una línea muy conservadora que hablaba de situaciones bastante radicales en las que si acaso se podría entregar la carta de repudio. Pero otras líneas más liberales en las que se decía que por cualquier cosa, si usted encontraba algo
impuro o algo indigno o algo desagradable en su mujer, usted simple y sencillamente podía entregarle una carta de divorcio y podía despedirla para su casa. Eso es lo que sucede en Deuteronomio 24, 1 al 4. Ahora, Jesús se sale de la discusión teológica. Jesús, cuando recibe la pregunta de los fariseos, se sale de esa discusión que está centrada en Deuteronomio 24 y los lleva al principio, a Génesis. Los lleva a Génesis capítulo 2 y los centra en el versículo 24. De ahí la misma lectura de Jesús cuando dice que por lo tanto, por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, esta pregunta nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿sí? Cuando hablaba en el proceso de presentar esta charla, la pregunta básica era, ¿cuándo debo casarme? ¿O cuándo puedo tomar la decisión de casarme? Y yo creo que a partir de este texto tengo una propuesta, que sería la única propuesta que va a quedar para el corazón de cada uno de ustedes, y usted verá si la quiere tomar o si no la quiere tomar, ¿cierto? Pero la idea es que sí la tome, ¿sí? Si usted está en esa, preguntándose, indagando en su corazón, ¿cómo, o más bien, cuándo debo tomar la decisión? Yo diría que el cuándo de esa pregunta está determinado por el concepto que usted tenga y que su pareja tenga del hasta cuándo va el matrimonio. Repito eso. El cuándo está sujeto o supeditado a la claridad del concepto del hasta cuándo va el matrimonio. Porque lo que Jesús está planteando en este texto, yendo al principio, a lo que ideó Dios en su corazón para el hombre y para la mujer, es que Dios los une en una sola carne y por esa razón el matrimonio no tiene caducidad. La única caducidad del matrimonio es la muerte. Cuando tengas claro ese concepto y tu pareja tenga claro ese concepto con todas las implicaciones que eso tiene, puedes decir, estoy listo para casarme. Antes, no. Si en tu corazón está la duda de que puede existir una razón por la cual vas a dar un paso hacia el divorcio, de la misma manera que me dieron ese consejo hace 17 años, hoy te lo repito, no te cases. El cuándo debe estar determinado por esa declaración de Jesús, por el concepto claro del hasta cuándo va el matrimonio. Y para Jesús es claro que el único que lo puede separar es Dios. Ahora, esa declaración de Jesús que aparece entre los versículos 5 y 6 del texto de Mateo 19 es bien interesante. Y quiero que le reforcemos un poquito, por lo menos en términos de concepto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús por lo menos está aclarando tres cositas que van a ayudarnos a nosotros para entender el por qué, el hasta cuándo es hasta que Dios quiera, hasta que la muerte lo separe. Lo primero que hay que decir en ese texto es que el hasta cuándo es hasta que Dios quiera, hasta que la muerte lo separe, principalmente porque cuando el hombre y la mujer se unen, dejan de ser dos para ser uno solo. Y eso es una cosa indivisible. Desde la perspectiva de Dios, el hombre y la mujer se han unido en una sola carne. Ya no son dos, ahora son uno. Y eso es indivisible. El único que lo divide es Dios con la muerte de uno o de los dos cónyuges. Lo segundo que tenemos que decir frente a eso es que finalmente lo que el texto nos está diciendo, sobre todo en la segunda parte, en el versículo 6, cuando dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, está afirmando que aquel que ha realizado esa unión, y que es una unión que se da en cualquier matrimonio, es Dios. Así que si por un lado dejan de ser dos para ser uno solo, también tenemos que reconocer que aquel que hace que sean uno solo es Dios con la unión matrimonial. Por eso el hasta cuándo es hasta que la muerte lo separe. Y una última cosa que Jesús dice ahí en el versículo 6 con relación a lo mismo, al tema de ser una sola carne y que Dios ha unido, es una declaración fundamental, que no lo separe el hombre. Eso que Dios unió,
no debe ser separado por un simple mortal. Ahí tenemos un marco claro de el hasta cuándo. Así que, una vez más, si usted ha pensado en casarse o si está casado y está viviendo las mieles del matrimonio, ¿sí?, tenga siempre presente que el hasta cuándo debe ser el punto principal para sostener su matrimonio. Si te estás preguntando ¿cuándo me casaré?, la respuesta es ¿cuál es el concepto que tienes? ¿Hasta cuándo crees que debe durar? Si tu respuesta es para toda la vida, como Jesús lo plantea, estás listo para casarte.